Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Capítulo 93. Tercer punto de vista. Nombre: Parque Ana. Rol: zoólogo y especialista en grandes felinos. Nacionalidad: coreano-estadounidense, de Seattle. Edad: 34. Y así empezó. Fue tan abrupto que ninguno de nosotros estaba preparado. La escena era aterradora en video, pero presenciarla en persona fue absolutamente aterrador. Fue uno de esos momentos en los que cada fibra de tu instinto humano dice: esto no va a pasar, dijo en el video. Pensábamos que Leo iba a atacar a un miembro más débil, a uno mayor y quizás a uno joven. Una estrategia sería perseguir al búfalo y provocar el caos mientras Leo se encargaba de un objetivo fácil. No. No estuvo ni cerca de lo que esperábamos. El video se reprodujo mientras el búfalo cargaba contra Leo, quien se mantenía firme. Su postura y expresión no mostraban ningún miedo, incluso cuando el coloso se disponía a sembrar la destrucción. Se estimó que el soltero pesaba cerca de 1 tonelada. La distancia entre Leo y el búfalo fue suficiente para que el coloso alcanzara la mitad de su velocidad máxima. Calculamos unos 35.000 newtons al impactar, lo que equivale a que te atropelle un camión pequeño, explicó Ana. Como referencia, si un hombre promedio de 60 kilogramos recibiera este impacto, moriría instantáneamente, y ni con toda la suerte del mundo podría salvarlo. La fuerza sería suficiente para lanzarte por los aires a través de una cancha de fútbol. La fuerza G por sí sola te rompería los órganos, dijo, y luego se rió de sus propios cálculos ridículos. Es realmente desconcertante pensar en lo fuertes que son estos animales, dijo, pero lo que es aún más desconcertante es lo que Leo decidió hacer al enfrentarse a tal poder puro. En el video, Leo finalmente decide actuar cuando el búfalo pasa la mitad de la distancia que lo separa. No corrió ante la posibilidad de una carrera mortal. Leo también cargó. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de que Leo nunca planeó atacar al búfalo más débil ni a su cría. Su plan era batirse en duelo contra el búfalo más fuerte y matarlo en una pelea justa, dijo. Un plan tan ridículo que ni siquiera se le pasó por la cabeza a un humano. Y sabes que, a veces la naturaleza recompensa a los audaces. Más tarde nos dimos cuenta de que este era el plan perfecto. En este punto, el documental entró en una secuencia muy intensa de la caza. La batalla entre Leo y el búfalo se desarrolló como un choque entre fuerzas iguales, a diferencia de lo que todos habían predicho. La grabación continuó desde el momento en que ambos iniciaron su ataque. Por un lado, casi 1 tonelada de músculos endurecidos avanzaba a toda velocidad, con cascos golpeando el suelo y cuernos listos para ensartar. Por el otro, Leo avanzaba sin miedo, solo con determinación y concentración. El búfalo agachó la cabeza, con los cuernos inclinados hacia abajo, para atrapar a Leo en su camino. Pero Leo se giró hacia un lado, aprovechando su velocidad y reacción superiores como felino. El cuerno le rozó el hombro, pero no tuvo importancia. Al final, ambos se adelantaron. Leo se detuvo con gracia, pero el búfalo siguió corriendo, pues no podía detenerse debido al gran impulso. Cuando el toro se detuvo, ya estaba bastante lejos del resto de la manada. Donde el búfalo tenía poder puro, Leo tenía control e inteligencia, comentó Ana mientras continuaba la grabación. Leo fue el primero en embestir al búfalo. No importaba quién fuera más fuerte cuando uno tenía coraje. Pero Leo no solo corría hacia el toro, sino que corría en arco para asegurarse de alejarlo cada vez más del resto de la manada. La estrategia era evidente vista desde arriba. Los espectadores se dieron cuenta rápidamente de la disparatada estrategia que estaba usando el león sin que nadie se lo dijera. Leo actuaba con la mentalidad de que podía vencer al toro en un mano a mano. Su objetivo principal era separar al toro de la manada para asegurarse de que no viniera ayuda, comentó Ana. Habría sido mucho más difícil si hubiera sido una hembra o un ejemplar joven. Pero a nadie le importó que un adulto soltero estuviera luchando contra un león, así que nadie de la manada acudió a ayudar, dijo. Leo y el búfalo comenzaron a enfrentarse varias veces por la sabana. Pero nunca llegó a una pelea a gran escala, ya que Leo esquivaba y se alejaba con maestría de ataques que amenazaban su vida. Imagina a Leo como un matador. Usa el peso y el impulso del búfalo contra él, dijo. En lugar de usar la fuerza bruta contra la fuerza bruta, Leo explotó su ventaja de velocidad para tomar la delantera. Leo se movía constantemente para ahuyentar al búfalo, pero nunca retrocedió.
Avanzó con paso majestuoso, manteniéndose cerca del búfalo, atacando y saltando hacia atrás una y otra vez. Cuando el búfalo se cansaba e intentaba correr de vuelta con la manada, Leo saltaba sobre el lomo del toro para enfurecerlo aún más. En una o dos ocasiones, casi lo atrapa el búfalo, y lo lanzó por los aires varias veces, pero nunca perdió la batalla. Y a medida que avanzaba la persecución, Leo dominaba cada vez mejor la fuerza bruta del búfalo. El toro giraba y pateaba, pero Leo se mantuvo cerca de su punto ciego, justo detrás de la curva de los cuernos, justo fuera del alcance de su furia. Fue una vista increíble. El ejemplo perfecto de cómo el cerebro era tan importante como los músculos en una pelea. Ana señala cómo Leo se levantaba de cada golpe, sin tambalearse, sino con firmeza, como si cada caída le enseñara algo. Nuevo ritmo, nuevo ángulo, nueva estrategia. Hasta que finalmente. Ambos grupos estaban lo suficientemente lejos de la manada como para que incluso las imágenes aéreas no mostraran señales de otros búfalos. Y entonces fue cuando la grabación se silenció. Ya no hubo comentarios, ni explicaciones del narrador, ni música ni repetición de las acciones. Se trataba simplemente de imágenes en bruto con un sonido filtrado que permitía a los espectadores oír la áspera respiración del búfalo y el tranquilo golpeteo de sus cascos en el suelo. Leo se detuvo entonces y se enfrentó al búfalo en igualdad de condiciones. Ya no había estrategia ni plan. Eran solo cuernos contra dientes, garras contra peso, instinto contra poder. La máquina de matar de la naturaleza se enfrentó a su tanque viviente. Se abalanzaron de nuevo y luego chocaron. El búfalo arremetió con una fuerza imparable, y sin embargo, Leo se aferró a su cabeza como un parásito persistente. Mordió y arañó. A veces en los ojos, a veces en el cuello, el músculo e incluso el hocico. La lucha fue cruda. Dos animales luchando por la vida. Cada bufido del búfalo parecía una tormenta, cada gruñido un rugido. Cualquier instinto primario que los humanos tuvieran tras siglos de comodidad se activó y les puso la piel de gallina. El búfalo inmovilizó a Leo y destrozó el suelo con su cuerpo. Pero el león era más fuerte que cualquier derecho que tuviera. Por otro lado, el toro se estaba cansando y agotando. El silencio en las imágenes era ensordecedor, un vacío que hacía la escena más impactante que cualquier narración. Los espectadores se inclinaban hacia adelante en sus asientos, conteniendo la respiración, mientras el león y el búfalo luchaban en un espacio aislado del mundo. Los dos estaban en contacto, sin espacio entre ellos. Ya no quedaba nada más que la lucha, el tira y afloja de la vida. Era el acto final. Desde arriba, las imágenes del dron mostraban la inmensidad de la sabana que los rodeaba. No había ningún otro animal en el encuadre. El polvo se elevaba en cortinas a su alrededor, proyectando una neblina sobre el suelo anaranjado mientras luchaban. Leo se había aferrado al rostro del búfalo. Sus garras se clavaron profundamente en el hombro del toro para mantener su posición, mientras sus mandíbulas apretaban con fuerza justo debajo de los ojos de la bestia. El búfalo se sacudió violentamente, intentando zafarse de Leo, pero con la fuerza menguando tras la prolongada batalla, el león se mantuvo firme. Su peso corporal y sus músculos entrenados trabajaban a la par para derribar a la bestia. Cada contracción del búfalo, cada intento de zafarse, era otro momento de agotamiento agravado. Entonces llegó el cambio. Leo reajustó su mordida, bajando hacia la nariz del búfalo hasta que le tapó las fosas nasales en un intento de asfixiar a la presa. El búfalo emitió un sonido que no parecía nada debido a la falta de aire. Era más bien una vibración profunda. Su cuerpo se retorció en una serie de reacciones de pánico cada vez más intensas. Avanzaba con paso pesado, sacudía la cabeza y, a veces, retrocedía. Algunas de esas acciones erráticas funcionaron. Aplastó la pata trasera de Leo con sus cascos, le hizo un corte con su caballo, pero Leo resistió y absorbió cada golpe. Solo aumenta la presión. Por fin, el búfalo convocó su fuerza letal. Al cuerpo ya no le importaba desmoronarse, desgarrar fibras musculares o tendones. Inyectó una oleada de adrenalina para la lucha final. Logró zafarse de Leo, pero a costa de un rostro desfigurado, tan sangriento que incomodó incluso a los adultos. Las garras y colmillos de Leo dejaron cicatrices muy profundas. El búfalo chilló. La sangre corría por la tierra como una fuente. Leo se tambaleó hacia atrás por un momento mientras el búfalo se tambaleaba de dolor. Parecía saber exactamente qué hacer a continuación. Se abalanzó con precisión quirúrgica y atacó la pata del búfalo. Apretó sus mandíbulas alrededor de la pata delantera. El ángulo, justo por encima del casco, quedó desprotegido. Los espectadores pudieron oír el crujido.
Un chasquido limpio de hueso y ligamento. El toro se tambaleó inmediatamente, incapaz de soportar su peso. Pero cuando el toro empezó a desplomarse, atrapó a Leo con un desesperado gancho ascendente de su cuerno, levantándolo brevemente del suelo y arrojándolo como un muñeco de trapo. El impacto no fue profundo. La piel suelta del vientre de Leo absorbió la mayor parte del daño, pero el derribo fue brutal. Sin embargo, no hubo seguimiento. En cambio, llegó la daga final. Leo se abalanzó sobre el vientre desprotegido del búfalo mientras éste se desplomaba de lado. La escena se convirtió en un torbellino surrealista de músculos y movimiento. Sus garras desgarraron la piel expuesta y sus colmillos abrieron heridas que brotaron como válvulas abiertas. La sangre manó a raudales, y el león incluso le arrancó los intestinos. No había música. Solo el sonido de los últimos alientos, del desgarro, del eco de los últimos bramidos del búfalo y el sorbo de las entrañas al transformarse en exteriores. Lo más brutal fue que Leo no se detuvo a descansar ni a celebrar. Empezó a comer inmediatamente después. Todos se quedaron sin palabras. Leo solo se detuvo después de comerse los órganos. Cuando volvió a mirar, su cabeza estaba completamente empapada en sangre. Su melena estaba peinada hacia atrás, lo que resaltaba su expresión de triunfo. Y así presenciamos a un león solitario derribando a un búfalo macho adulto. Fue el primer caso registrado en la historia y bien podría ser el primero que haya ocurrido jamás. Capítulo 94. Tercer punto de vista. Nombre: Dr. T. Soma Thompson Roll. Investigador principal y etólogo. Nacionalidad: India, de Nagaland, noreste de la India, edad: 62. La cámara mostró un rostro familiar tras el final de la brutal escena. El Dr. Thompson estaba sentado en una habitación oscura. El profundo silencio de la escena anterior aún persistía, pero se iba olvidando a medida que la pantalla se iluminaba. Algo pasó después de que Leo abatió a su primer búfalo. Cambió, y lo notamos gradualmente durante los 6 meses siguientes, hasta que se convirtió en una bestia completamente diferente. Lo único con lo que podría comparar esto es con un adolescente que experimenta un cambio crucial en su vida, dijo con voz solemne. No hubo manera de detenerlo, dijo. Comenzó a matar a los búfalos. Quizás buscaba la euforia que le produjo haber cazado a ese soltero. Empezó a matarlos, incluso con más frecuencia que a sus presas habituales. Lo único que lo detenía parecía ser la recuperación que tenía que hacer después de cada cacería, dijo, frotándose las manos. Pero cuanto mejor los cazaba, más los cazaba. Llegó un momento en que ya no se trataba de comida, sino más bien de deporte y entrenamiento. Era como un niño que aprendió a hacer algo que le parecía genial y empezó a hacerlo repetidamente, dijo. Dado que los búfalos son animales grandes, especialmente los solteros que Leo cazaba, el excedente que tenía era de proporciones ridículas. En ese momento, no solo se alimentaba a sí mismo, sino también a todos los depredadores del ecosistema durante la estación seca, dijo el Dr. Thompson. El documental mostró múltiples imágenes de depredadores, desde leopardos, chacales, perros salvajes, tejones de miel, guepardos e incluso hienas, todos comiendo los restos de las presas de Leo. En medio año, Leo abatió él solo a 62 búfalos adultos. Tan solo con sus capturas, el número de búfalos muertos en un año triplicó el récord anterior. Un récord establecido hace mucho tiempo, cuando numerosas manadas de leones aún vagaban por el Serengeti, mucho antes del reinado de los 3 hermanos. Y Leo lo logró en solitario con solo 6 meses de esfuerzo, afirmó. El documental mostraba a buitres prosperando y arremolinándose alrededor de un búfalo recién matado, del que Leo solo se comió los órganos y algunos músculos. Los buitres estaban cubiertos de sangre y parecían más regordetes y grandes, con una sonrisa fantasmal en sus picos. Fue un año sangriento, dijo el Dr. Thompson. Y luego se encogió de hombros con una sonrisa despreocupada. Pero no se preocupen, pues 62 muertes no hicieron mella en la población de búfalos. De hecho, fue un control de población muy necesario, ya que los búfalos se habían multiplicado demasiado desde que los 3 hermanos se apoderaron de todo el territorio y expulsaron a las demás manadas, cuando se sabía que los leones eran los únicos depredadores que cazaban búfalos. Fue casi como si la naturaleza hubiera dado a luz a Leo para equilibrar las cosas. Por otro lado, las tasas de mortalidad de depredadores como perros salvajes y chacales que murieron de hambre ese año también se desplomaron debido a Leo, dijo. En el segundo y tercer mes, las tasas de natalidad de muchos carroñeros conocidos también aumentaron, continuó. Así es la naturaleza, unos mueren y los demás viven gracias a ello. Las imágenes finalmente se cortaron a la toma correcta.
La cámara enfocó a una guepardo hembra con sus cachorros, devorando un cadáver de búfalo podrido. Sus huesos antes eran visibles, pero ahora estaban rellenos de carne. El guepardo gruñó brevemente, no a una hiena, sino a una sombra de melena negra que se cernía en la distancia. Si fue algo bueno o malo es una discusión que podría continuar indefinidamente. Pero lo que es innegable es que Leo tuvo un impacto permanente en el ecosistema, afirmó. Hubo una breve pausa mientras el documental mostraba todas las vidas que sobrevivieron gracias a Leo y todas las muertes que se produjeron a causa de su caza excesiva. Ahora, hablando de cambios, hablemos de los cambios físicos que le ocurrieron a Leo a lo largo de los meses debido a este estilo de vida, dijo el Dr. Thompson, y una sonrisa se dibujó lentamente en sus labios. Un gráfico mostraba la comparación del cuerpo de Leo a lo largo de los meses. Desde un león grande y musculoso de 250 kilogramos hasta un coloso de entre 320 y 330 kilogramos. Solo mirar eso antes de que dijeran algo ya era suficiente para volar la cabeza. La carne de búfalo es densa. Contiene mucha más fibra muscular y tejido rico en creatina que la de cebra o ñu. Es difícil de digerir, pero una vez adaptada, desarrolla músculo y promueve el crecimiento como un esteroide, explicó. Sus huesos se engrosaron. Su figura se ensanchó. Su melena se oscureció y se extendió más sobre sus hombros. Y lo más importante, sus niveles de testosterona se dispararon, dijo. Su nivel de testosterona es increíble. Analizamos su nivel de testosterona con orina y heces, que recolectamos lo más rápido posible, dijo, e hizo una pausa. Y luego se rió. Lo cual es asqueroso y gracioso cuando lo digo en voz alta, admitió, pero en nombre de la investigación, hicimos lo que teníamos que hacer. En fin, le hicimos pruebas de testosterona varias veces, y en todos los casos, siempre superó los 2000 Ng/dl, y a veces rozó los 3000. Lo cual es una locura teniendo en cuenta que un león promedio tiene alrededor de 300 Ng/dl, mientras que los reyes leones y los reyes dominantes oscilan entre 600 y 1000 Ng/dl, dijo el Dr. Thompson mientras la pantalla mostraba los datos de lo que decía. 3 Para una mejor referencia, Leo, durante esta etapa de su vida, tenía una testosterona comparable a la de los culturistas que usan tantos esteroides como pueden, dijo. También quiero mencionar que Leo no ha cumplido los 3 años durante estas pruebas y no pudimos obtener una buena muestra de orina ni de heces después de que cumpliera 3 años, ya que se convirtió en el rey y usaba la orina para marcar su territorio. Solo podemos estimar que alcanza los 5000 Ng/dl en su mejor momento, dijo. Ahora, te estarás preguntando cómo es que Leo tiene la testosterona tan alta. Hay muchas razones para esto, como una mutación genética, etc., pero una de ellas es esta. Dijo. El documental volvió a mostrar imágenes de Leo luchando contra un enorme búfalo soltero que le triplicaba el tamaño. La lucha duró más de 10 minutos, una brutal danza de sangre y resistencia. Cada presa no era solo una comida, era una batalla, dijo el Dr. Thompson. Y en los mamíferos, las frecuentes batallas de alta intensidad inundan el sistema de testosterona. ¿En qué se traduce eso para un león que caza al menos cada 3 días? Preguntó. El documental mostró un montaje de Leo cazando búfalos. Se mostraba un número en pantalla para mostrar su experiencia en cada cacería. 4, 8, 15, 30, 47, etc. Y se podía ver que la melena de Leo se oscurecía visiblemente con cada cacería y también se volvía más seguro y mejor cazando búfalos. Su mayor testosterona fue una gran ventaja sobre cualquier otro animal del planeta. Le ayudó a desarrollar músculo, a recuperarse rapidísimo y, en general, le dio mayor potencia explosiva, dijo. Pero también tenía una desventaja. Leo se volvió cada vez más agresivo con la edad. La razón de su caza excesiva de búfalos podría atribuirse a su alto nivel de testosterona y, además, después de 3 meses desde su primer búfalo, Leo comenzó a cazar otro animal más poderoso, además del búfalo, dijo el Dr. Thompson. Leo también empezó a cazar otros leones. La grabación cambió para mostrar una escena de Leo, quien acababa de cazar un búfalo y ahora estaba comiendo su merecido alimento. Pero mientras comía, un rugido resonó en la distancia. Eso captó su atención de inmediato mientras miraba hacia adelante. Unos minutos después, un león rebelde emergió del bosque y se encontró cara a cara con Leo. Por el lenguaje corporal, se notaba la tensión en el ambiente, y ambos se mostraban agresivos. El objetivo del extranjero parecía ser pelear con Leo por el cadáver del búfalo. Todo empezó con esto. La primera vez que Leo se topó con otro macho rebelde, y la primera vez que se enfrentó a un león que no fueran los 3 reyes, dijo el Dr. Thompson.
Leo dio una advertencia. Pero el nuevo león no les hizo caso. Al final, Leo se levantó. En ese momento, se hizo el silencio mientras los espectadores asimilaban lo grande que era Leo en comparación con otros leones promedio. La batalla fue breve y, sinceramente, ni siquiera lo pareció. El león ni siquiera pudo oponer resistencia, pues Leo terminó con su vida aplastándole el cráneo segundos después de comenzar la pelea. Y esto fue todo. Leo era mucho más grande y fuerte ahora en comparación con sus compañeros, y cualquier león que se cruzara con él, su destino casi siempre era una muerte segura, dijo. Las imágenes continuaron, esta vez mostrando un montaje de Leo peleando con otros leones rebeldes durante los últimos 3 meses. Sería más correcto llamarlos una masacre en lugar de una pelea, porque así es como se veían. La estación seca era el momento en que los rivales se desplazaban a otros territorios para luchar contra los reyes. Los recursos escaseaban y los dominantes se encontraban en su punto más débil. El león lo sabía instintivamente, y este era el momento en que se mostraban más violentos, explicó el Dr. Thompson. El Serenecti era un vasto territorio con una sola manada que lo gobernaba todo. Naturalmente, la Tierra recibió más hombres rebeldes y desafíos que cualquier otra región de África. Y Leo se convirtió en el coco de estos extranjeros, dijo. Un video mostraba a un macho rebelde con el cuerpo maltratado y cicatrices antiguas. Un espectador perspicaz podría deducir que se trataba de un antiguo rey derrotado por un contrincante. Pero el león aún no había pasado su mejor momento, así que buscaba apoderarse de uno nuevo. Se aventuró a cruzar el río, atraído por el aroma de un fresco. Había señales que le indicaban que no debía avanzar, sino dar marcha atrás y correr. Los buitres volaban en círculos en el cielo, la mayor parte de la vida corría en dirección contraria y sus viejos instintos gritaban. Pero a pesar de todo, siguió adelante, impulsado por el hambre y el orgullo. Cruzó el río lenta y cautelosamente, observando la otra orilla. En cuanto subió el terraplén, ya era demasiado tarde. Leo surgió de repente de la orilla del río. Era puro movimiento de músculos y dientes. El intruso no podía correr. Solo tenía tiempo para enfrentarse al enemigo que se aproximaba. Dos leones chocan pecho contra pecho con un golpe sordo y espantoso. El pícaro hunde sus garras, gruñendo, intentando ganar terreno, pero Leo es un muro de carne y furia. Un zarpazo de Leo lo derriba de un lado, salpicando sangre y pelaje. Se incorporó a gatas, gruñendo, y logró morder el hombro de Leo, pero fue como morder un tronco. Leo le lanzó la cabeza hacia adelante, impactando el cráneo contra el rostro del pícaro, aturdiéndolo. En ese mismo instante, Leo se abalanzó y mordió profundamente la columna vertebral del pícaro, justo debajo del cuello, y se sacudió violentamente. El pícaro pateaba frenéticamente, agitando las patas en el agua fangosa, pero Leo no lo soltó. Arrastra al macho hacia atrás como un cadáver inerte, arrastrándolo hacia las aguas poco profundas. La sangre se mezcla con el cieno del río. El forcejeo disminuye. Leo se levanta, todavía sujetando al pícaro por la espalda, y le asesta un último y brutal golpe contra una roca semisumergida. El cuerpo se pliega sobre sí mismo. Inmóvil. El agua arrastra el pelaje y la sangre. Morir de hambre hubiera sido mejor que intentar quitarle las muertes a Leo. Otra grabación mostraba a 2 machos de la coalición, jóvenes y audaces. Se arrastraban entre la hierba baja, intentando cazar una pequeña manada de mus que se habían quedado atrás durante la estación seca. Tenían un plan y estaban completamente concentrados en su tarea. Quizás por eso no se dieron cuenta de que no solo estaban cazando, sino que también los estaba cazando algo más. Un movimiento entre la hierba alta y seca los asustó y los hizo perder la concentración. El olor era tenue, pero ambos percibieron el olor de otro macho. Habían creído que era el olor del otro, pero la oscura verdad era que había un tercer león. Leo se puso de pie y se elevó sobre los 2 leones que estaban agachados y acechando. Después de eso, se desató una breve e intensa batalla. La manada de mus huyó de inmediato al oír los rugidos y gruñidos de los leones. La batalla se desarrollaba entre la hierba, por lo que era difícil ver lo que ocurría, incluso para los espectadores. La hierba dorada los camuflaba bien. Pero apenas un minuto después, un león se alejó, dejando 2 cadáveres esparcidos entre la hierba. La grabación mostraba a otro león, pero esta vez era muy diferente. Era notablemente más grande que los demás. El león entró en el territorio de caza de Leo. Además, empezó a rugir de inmediato para anunciar su presencia y dominio sobre la tierra, que estaba desocupada por los 3 hermanos. Quizás el león pensó que el territorio era lo suficientemente grande como para que también existieran otras manadas.
Aunque no había ganado su derecho, el león comenzó a ejercer de rey. Un grave error, pues sus rugidos fueron respondidos por otro. Uno más grande, más fuerte. Si el sonido podía hacerte correr, este era el indicado. Pero cuando el pícaro oyó el rugido, ya estaba demasiado cerca. Leo emergió de entre la maleza, imponente y silencioso. El pícaro retrocedió. A pesar de su tamaño, Leo era mucho más grande. Pero el retador no corrió. En cambio, se rodearon a pasos lentos, ambos corpulentos, ambos listos. Y el primer choque fue el final de la batalla. En ese momento, Leo no solo era fuerte, sino también experimentado. Si hubiera venido a pelear con Leo 2 meses antes, habría aguantado quizás un minuto entero contra el asesino. Chocaron y el pícaro se desplomó. Leo le apretó la mandíbula a la altura de la oreja, arrancándosela junto con la piel suelta de un tirón poderoso. Y en el suelo, Leo forcejeó con el león y comenzó a desgarrarlo. Atacó la parte interna del vientre y los muslos. Lo desgarró como si fuera papel, y la misma voz que lanzaba rugidos audaces gritó de dolor y suplicó ayuda. En total, Leo mató a 17 leones diferentes en el lapso de 3 meses, dijo solemnemente el Dr. Thompson. Para entonces, Leo ya había superado los 300 kilogramos. Probablemente más cerca de los 350 que de los 300. Tenía experiencia. Incluso los reyes dominantes que gobernaron toda su vida no tenían un número tan alto de muertes. Y entonces estaba listo. Para desafiar a los reyes. Capítulo 95. Tercer punto de vista. Nombre. Dr. T. Thompson. Rol. Investigador principal y etólogo. Nacionalidad. India, de Nagaland, noreste de la India, edad. 62. Ahora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes, comenzó el Dr. Thompson. Y aquí es donde volvemos a la colaboración entre Leo y los buitres. Aquí es donde se difumina la línea entre la realidad y la fantasía. Cuesta creer lo que vimos entonces, y sigue cuestionándolo ahora, después de casi una década, dijo. Se reprodujo un video. Mostraba a Leo caminando por las llanuras abiertas de la sabana. La grabación era bastante diferente a la mostrada anteriormente debido a la humedad y la vegetación del terreno. Se nota que ha pasado mucho tiempo desde que Leo cazó al búfalo. Además, parecía más corpulento que nunca. De hecho, era más fuerte que nunca, y los espectadores no pudieron evitar pensar que los Reyes Magos del Serengeti estaban un poco acabados. Incluso quienes se opusieron a Leo por haber visto el documental sobre los Reyes Magos no pudieron evitar reconsiderar su opinión. Esta vez, el episodio no se contuvo y mostró lo violento y agresivo que era Leo. Las brutales imágenes de Leo abatiendo búfalos y la facilidad con la que despachaba a todos los leones que se cruzaban en su camino aún estaban frescas en su memoria. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para borrar los comentarios de ciertos vídeos. En el video, Leo entró en el territorio de los Reyes Magos. Un pequeño mapa en una esquina de la pantalla mostraba el territorio conocido de Leo y el de los Reyes Magos, mientras que Leo aparecía como un pequeño punto en la pantalla. Y se podía ver claramente que Leo ya estaba dentro del territorio ocupado de los reyes. Leo dejó entonces su aroma en los árboles y empezó a rugir para anunciar su presencia. Su rugido resonante sonaba desgarrador incluso en la grabación. Era como si la vibración intentara destrozarte la cabeza. Quizás fue natural o bien dirigido, pero la grabación se estremeció levemente con cada rugido que se desataba por la sabana. Era un sonido que la gente no olvidaría. Algunos incluso podrían tener pesadillas. A diferencia de lo que la mayoría creería, Leo no luchó contra los 3 reyes todavía después de declararles la guerra, dijo. En cambio, lo que ocurrió después fue mucho más calculado y alarmante. Ahora la grabación muestra una nueva escena con una manada de cebras. El video se grabó desde el suelo, así que no fue una toma aérea. Aún así, la cámara capturó claramente a la leona que acechaba a las cebras. El video continuó mostrando paso a paso lo que parecía una cacería exitosa. La leona flanqueaba a las cebras, y los cazadores ya estaban detrás, listos para atacar. La caza comenzaría en cualquier momento. Pero entonces. ¡Auk! El feo grito de un feo pájaro arruinó el momento perfecto. Los buitres descendieron del cielo, batiendo rápidamente sus alas de 3 metros de envergadura para generar una ráfaga de viento que partió la hierba alta, donde los leones se escondían. Esto reveló su ubicación a las cebras, que huyeron de inmediato al ver a los depredadores. No fue solo un buitre, sino varios los que descendieron. La leona, al darse cuenta de lo sucedido, se enfureció y se abalanzó sobre las aves, pero éstas esquivaron a los leones con destreza.
para ser carroñeros que intentan robarles trozos de carne a los leones y casi siempre son atacados por ello, eran expertas en evitarlos. Como se ve en el video, los buitres que se habían asociado con Leo comenzaron a sabotear la manada Serenecti en su cacería. Esto ocurrió justo después de que Leo invadiera la tierra de los tres reyes y anunciara su desafío. Así que no pudo haber sido una coincidencia, dijo. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo sucedió? Se suponía que debíamos creer que, justo después de decidir desafiar a los reyes, los buitres empezarían a sabotear la caza de la manada. No. Creemos firmemente que fueron los buitres o el propio león quienes intentaron asegurar la victoria sobre los tres reyes, dijo. Fue una táctica de guerra avanzada que solo se ha visto en un animal, los humanos. Hemos visto algo parecido con animales que acaparan recursos para reducir la competencia, pero esos casos fueron impulsados por el instinto. Pero el sabotaje a la manada esta vez mostró un objetivo claro y específico. Si hubiera sido instinto, lo habrían hecho desde el principio, no solo después de que Leo decidiera desafiar a los reyes, dijo. En cuanto al instinto, lo realmente desconcertante fue que los buitres fueran los que saboteaban. Los buitres deberían rezar para que los leones consiguieran más presas, ya que eso significa más restos que recolectar. Pero no, se aliaron con Leo y trabajaron para su beneficio. Esto demostró claramente la naturaleza de su relación y cómo Leo afectaba el ecosistema. Su influencia ya era lo suficientemente fuerte como para suprimir los instintos primarios de ciertos animales, dijo. Y no terminó ahí. El video era verde esta vez para mostrar que fue grabado de noche. Un rugido distintivo resonó por la sabana. El rugido de Leo parecía amplificado por el silencio de la noche. Su figura se difuminaba entre los árboles y arbustos. Se movía constantemente mientras rugía, dando la impresión de estar en todas direcciones. Era una escena inquietante con un sonido uniforme y escalofriante. Leo comenzó a acosar a los reyes de Serenecti por la noche, para asegurarse de que sus oponentes no tuvieran un momento de descanso. Esto realmente desestabilizaba el estado mental de los reyes, quienes corrían en plena noche a cazar a Leo, solo para terminar desperdiciando energía al no poder encontrar al culpable, que estaba en constante movimiento, dijo. Pero si Leo los acosaba por la noche, ¿no significaba que estaba tan cansado como los reyes? El doctor se hizo la pregunta que rondaba la mente de los espectadores. Bueno, el video volvió a la mañana y se podía ver a Leo durmiendo plácidamente y sin pudor bajo una sombra. Dormía como un bebé, sin ninguna preocupación. Era como si no tuviera ningún enemigo. La escena cambia a los tres hermanos, que se dirigían rápidamente hacia Leo. Lo habían rastreado mientras dormía y ahora estaban a punto de tenderle una emboscada. Pero antes de que nada sucediera, un buitre voló y aterrizó junto al león dormido. Unos picotazos despertaron al león y Leo se puso en marcha de nuevo. El buitre lo condujo a una ruta de escape perfecta, lo que aseguró que los reyes no encontraran ni se toparan con Leo. Cuando llegaron a la misma sombra bajo la que estaba Leo, este ya se había ido. El olor era fuerte y la calidez de una presencia todavía estaba allí, pero lo extrañaban. En una demostración de increíble coordinación, el buitre ayudó a Leo a evitar a los reyes todo el tiempo que quiso. Ya lo habíamos visto antes, pero en este período fue aún más pronunciado. Gracias a su aliado en el cielo, Leo podía dormir donde y cuando quisiera, dijo el doctor. El documental volvió a reproducir algunos vídeos que mostraban el trabajo en equipo y la inteligente coordinación de dos animales diferentes. Llegó a tal punto que era casi imposible concluir que estuvieran conectados por algo, salvo el lenguaje. Dos personas de diferentes continentes no trabajarían tan bien como lo hicieron. Es absolutamente increíble, dijo el doctor Thompson negando con la cabeza. Hay tantas cosas que decir solo de esto. Creo que se estrenará otro documental que ofrece información detallada sobre los buitres y su servicio a Leo. Así que si alguien quiere saber más, puede hacerlo con este documental. Pero eso será todo en este episodio. Al final, todo se redujo a la última cacería que tuvieron los tres hermanos, dijo. El video luego muestra a la manada del Serengeti. A diferencia de otras ocasiones, se desplazaban en un grupo grande, liderados por los tres reyes. Como los buitres los sabotean cada vez que intentan cazar, decidieron atacar a los búfalos. Un animal conocido por no temer a los leones, incluso cuando los veían acercarse. La siguiente parte del documental mostró la secuencia de caza. La manada trabajó en conjunto para abatir a un búfalo. Esta vez, parecía real y creíble. Fue una gran lucha para la manada abatir a un solo búfalo.
Algunos leones incluso resultaron heridos durante la caza, lo que demuestra lo intensas que podían llegar a ser y lo peligroso que era el toro. Pero todos los que vieron esto no pudieron evitar sentir que su corazón se hacía más pesado. Compararon a la manada cazando un búfalo con Leo cazando uno solo. Incluso en su primera cacería, Leo no tuvo tantas dificultades como ellos. Fue una gran llamada de atención. Mostró claramente a los espectadores la diferencia entre Leo y todos los demás leones existentes. La bestia de la cola simplemente fue construida de manera diferente. Pero finalmente, la manada logró abatir al gigante cerca de un lago. Los leones celebraron con la respiración entrecortada. Iba a ser un festín tras una semana sin comer debido al sabotaje constante de los buitres. En su momento de triunfo, en su momento de agotamiento. Fue entonces cuando Leo decidió atacar, se escuchaba la voz del Dr. Thompson en el documental. El video se alejó lentamente de la manada que celebraba su victoria sobre un cadáver de búfalo y se centró en un lago. El espacio estaba vacío, dejando a los espectadores preguntándose qué buscar, hasta que algo emergió del lago. Y salió del lago, ocultando su olor a sus presas, atacando cuando eran más vulnerables. Una bestia con una mente y un cuerpo superiores. La máquina de matar perfecta de la naturaleza, dijo. Hubo una pausa mientras la grabación mostraba a Leo saliendo del lago. El agua caía en densos riachuelos mientras se dirigía hacia los tres reyes. Los tres reyes magos nunca tuvieron ninguna oportunidad. Ninguna otra bestia tendría jamás una oportunidad. Capítulo 96. Tercer punto de vista. El documental entró nuevamente en una de esas etapas donde no había música, narración ni partes editadas. Eran solo imágenes en bruto con pocos cortes de limpieza, si es que había alguno. Mostraba la cruda realidad de la naturaleza sin censurar ni mejorar nada. Fue la verdad completa y la repetición exacta de lo que realmente ocurrió. Y tuvo un impacto mucho mayor del que debería haber tenido. Los espectadores lloraron la muerte de los reyes incluso antes de que comenzara la pelea. Leo no se abalanzó sobre ellos ni los atacó como solía hacerlo con un enemigo. Caminó lentamente hacia ellos, como si supiera que su juicio era inevitable para ellos. El cadáver del búfalo funcionó de maravilla porque era una trampa. Los tres reyes no solo estaban exhaustos por la caza, sino que también los hizo descartar por completo la posibilidad de huir. Dos instintos primarios se combinaron: la necesidad de proteger sus presas y el orgullo de proteger su corona como reyes. Dos instintos se convirtieron en una cadena que les impidió correr, aunque debieron hacerlo. Dios sabe que debieron haber corrido al verlos. Y cuando finalmente llegó la pelea, cuando las cuatro bestias se enfrentaron, fue peor de lo que nadie hubiera imaginado. Esto demostró que Leo habría ganado en cualquier circunstancia, sin importar nada. Toda la preparación y la táctica eran solo una forma de asegurar su victoria. La batalla fue brutal. Mucha gente, en su mayoría mujeres, no soportaba ver a bestias tan magníficas destrozándose. Los hombres sentían que les servía la sangre contemplando la escena. El miedo y el asombro creaban una sensación adictiva. Fue otro ejemplo de cómo el hombre jamás podría vencer a la naturaleza. La batalla entre esos leones superó cualquier superproducción de acción de la historia del cine. Uno por uno, Leo los fue derrotando. Lo hizo con eficiencia, dominio y una corpulencia sin complejos. Su inteligencia superior siempre brillaba durante la pelea. Como cuando arrastró a Dexter al lago para poder matarlo sin la interferencia de sus hermanos. La batalla entre Snow y Leo fue muy esperada. Fue justo lo que la gente esperaba. No pudieron evitar gritar al presenciar ese brutal enfrentamiento entre dos de los leones más grandes de la historia. Pero aquello acabó con una clara superioridad. Y luego, cuando llegó el último león, los espectadores no pudieron evitar sentir lástima por él. En menos de 10 minutos, la pelea terminó y los tres leones que dominaban el Serengeti yacían en cadáveres destrozados. Cientos de buitres volaban por el cielo. Su presencia era mayor que nunca. Algunos descendieron y comenzaron a devorar los cadáveres del rey. Y entonces Leo respiró hondo. Y rugió. Más fuerte que nunca, más fuerte que nunca. Su rugido sacudió la tierra y trajo consigo una nueva autoridad. El rugido era tan fuerte que llegó al límite del micrófono y distorsionaba el sonido de vez en cuando. Todos los animales huyeron, incluso las nubes parecieron huir cuando la lluvia cesó rápidamente ante su rugido. Indiscutible. Inigualable. La naturaleza más grande jamás vista. La escena continuó hasta el final del episodio. Fue un momento poderoso e impactante que se grabó en la mente y el oído de los espectadores. El investigador solo hizo un comentario antes de que la pantalla se oscureciera. Y así, todo el Serenecti se inclinó ante el nuevo rey. Comentarios.
@Alex18191. Sé que está mal, pero no puedo dejar de reírme de ese pícaro que se acercó a Leo mientras comía. ¿Qué creía que iba a hacer? 8K me gusta. 13K me gusta. @Beldanaba_00. ¿Hay alguna persona religiosa en el chat? ¿Está el obispo viendo esto? Si es así, por favor, contacta a Dios y dile que debilite esta función. 2K me gusta. @Drácula Lucart. Los animales de este episodio son todos más inteligentes que mi ex. 7K me gusta. @Juspeace. Hablan de leones, pero esos buitres de ahí arriba. ¡Increíble! 1K me gusta. @Guaca. Leo realmente usó al búfalo como si fuera un maldito caballo de Troya y los reyes entraron directamente. 4K me gusta. @Sti4Ares. Lloré por los reyes incluso antes de que empezara la pelea. No eran villanos. Simplemente no sabían a quién se enfrentaban. 2K me gusta. @Kramlikesreadinkf. Dexter. Estaré a salvo cerca del agua. Leo. Lo arrastra al inframundo. 1K me gusta. @solo_monster. Nieve vs Leo fue mejor que Goku vs Jiren, hazme cambiar de opinión. 8K me gusta. @serio. La gente debe respetar a mis tres reyes. Se mantuvieron firmes hasta el final. Todos fueron derrotados, nadie huyó. 2,3 mil me gusta. @Enzo_Morningstar92. 12 minutos, 3 segundos, rugido de Leo. Tenemos la alarma más potente, jaja. Te despertará en pánico total. 7K me gusta. @Sarat. Los buitres no esperaron ni un minuto antes de comerse a los reyes. Son como mi gato, comiendo como si llevaran años hambrientos en cada comida. No se ha proporcionado ningún número de me gusta. @Sirayakid. Pensé que esto era un documental. ¿Por qué estoy viendo el equivalente leonino de John Wick? 6K me gusta. @Will_Snow. Por eso nunca me salto el día de piernas. Si alguna vez me encuentro con Leo, salgo corriendo como si le debiera dinero. 9K me gusta. @Teleadrepublican. Tuve que hacer una pausa. Grité de verdad. ¿Por qué fue tan personal ese derribo? 3K me gusta. @Dogasi. Dato interesante. El porcentaje de hombres estadounidenses que creen poder vencer a un león en una pelea disminuyó del 8% al 0,001%. Esto demuestra que el engaño tiene un límite, y ese límite es Leo. 2K me gusta. Respondió a @Dogasi. Ese 0,001% es Batman. @Shadowking123. Lloramos a los reyes antes de la batalla, porque sabíamos. Algunas muertes se escriben en el viento antes de que se derrame la sangre. 4K me gusta. @Barbarosa. Imagina el punto de vista del búfalo. Solo intento comer pasto, pero estos leones siguen haciendo movimientos DLC de Mortal Kombat a mi alrededor. 2K me gusta. @Joe6262. Yo. Voy a ver este episodio y me voy a dormir temprano porque mañana tengo un examen. Yo también, a las 3 de la mañana. Sollozando, animando y buscando en Google biología de leones. 3K me gusta. @TereadingWizard. Todo el mundo habla de los leones, nadie habla de mí intentando comer espaguetis mientras esto estaba en cartelera. 5K me gusta. @HH_375. La forma en que comencé a orar por los hermanos Mbalí como si fueran mis primos. 100 me gusta. @Ferosin. Quien haya editado este episodio sin música merece un aumento. Escuché mi propio miedo. 901 me gusta. @Shinin_Chin. Los buitres son drones del gobierno. Fíjate bien, no pestañean. 122 me gusta. @CounserMax2. Mantengo lo dicho. Leo los derrota a todos en solitario y ni siquiera se acerca. Imagina que tener fe en Sincola y aún así retires 3 reyes de primera. 9K me gusta. Lo viste en Audionovelas Héroe. Capítulo 97. Primer punto de vista. Nunca debieron despertar la bestia que llevo dentro. Lo que pasó después ya no era mi responsabilidad. Era enteramente suya. Fueron las consecuencias de su acción. Había pasado una semana desde que asumí el control de la manada, y a excepción de los primeros 2 días de la semana, estuve completamente preocupado por una cosa. Maldito. Sexo. Apareamiento. Plantando semillas en el jardín. Como quieras llamarlo. Lo hice. Lo hice muchísimo.
Cada momento que estaba despierto, salvo cazando y comiendo, lo pasaba encima de una hembra. Una vez que probé esa leonada, casi pierdo la cordura. Lo cual era completamente comprensible y justificado. No lo entenderías a menos que fueras una bestia andante con mucha testosterona y 5 o 6 hembras suplicándote que te las follaras a cada momento del día. Fue un milagro que pudiera contenerme. Más de una vez, solo quise morirme encima de una de las hembras. Menuda manera de morir. Pero después de 5 días de solo sexo constante, sentí que recuperaba la cordura. Finalmente, también me acostumbré al atractivo olor de las hembras en celo y aprendí a resistir su seducción. Por fin volví a ser yo mismo. ¿Tienes algo en mente, mi rey? Preguntó Kali, una de las hembras más jóvenes y sexys, con un incitante meneo de cola. Estaba agachada frente a mí, con su feminidad justo en mi cara. Su postura y ese arco de su columna no podrían haber hecho más fácil subirse encima de ella y montarla sin ninguna otra preocupación en el mundo. Pero me mantuve firme. Ya me había prometido no caer en más libertinaje, y punto. Algo más grande que mi lujuria era mi orgullo. Cazar. Tengo en mente cazar presas más grandes, le respondo mientras me doy la vuelta. Hoy no, zorra. ¿No vas a conseguir la gloriosa de otra vez ya? Preguntó ella inclinando la cabeza. Pero si acabamos de comer ayer. Bueno, es físicamente bastante exigente mantener a todas las hembras satisfechas. Eso requiere mucha comida, dije, y no mentía. Lo crean o no, era más exigente físicamente mantener felices a sus hembras que matar a los hermanos Mbali. Empezó con algo pequeño, con 2 hembras, Lela y Nasa, antes Zuri, que me entregaron su pureza. Pero después, muchas otras hembras decidieron entrar en celo. Probablemente era un instinto biológico entrar en celo tras una toma de posesión y estar en presencia de un nuevo macho, un nuevo aroma, un nuevo rey. El hecho de que complaciera tanto a las 2 hembras también influyó en su celo. Incluso las madres de un cachorro de 1 año entraron en celo, y ahora había unas 9 hembras listas para reproducirse en cualquier momento. Lo cual podría parecer imposible para un macho solitario, pero la verdad es que yo podía con 20. Pronto me di cuenta de que mi físico y mi tamaño no se limitaban solo a la lucha y la caza. Lo único que me detenía era el tiempo. No tenía tiempo para aparearme todo el día, todos los días, aunque probablemente podría. Además, tenía otras cosas que hacer, aunque tampoco diría que los últimos 5 días fueron una pérdida de tiempo. Gracias a la actividad, me había acercado mucho más a la manada, y ahora apenas se sentía como su nuevo rey. Pero el tiempo de disfrutar había terminado. Era hora de volver a la rutina. Como ya era rey, me fijé nuevas metas. Una de ellas era fortalecer la manada, entrenando a cada miembro y ajustando su dieta. Otro objetivo que tenía era más personal. Cazar presas más grandes que un búfalo. No era por comida, sino más bien como un trofeo y un logro. Para progresar, necesitaba fijarme metas, y cazar presas más grandes era la única opción viable. Ya he cazado búfalos, así que mi próxima presa debería ser una jirafa, un eland, un hipopótamo, un rinoceronte y, eventualmente, un elefante. Una alineación imposible de presas que solo un tonto cazaría. Pero tener eso como meta era mejor que no tener ninguna. Para ti quizás sea imposible, pero para ti no. ¿Dijiste algo sobre cazar una presa más grande? Una voz femenina y madura me llegó desde mi lado. Me giré y vi a Amara acortando la distancia entre nosotras. Incliné la cabeza suavemente para recibir su cariño. Su cabeza se frotó contra la mía y se apretó contra mí como si intentara pegarse a mi cuerpo. Y luego se acostó a mi lado, invadiendo mi espacio personal tanto como pudo. No era solo ella, sino también otras hembras se reunieron a mi alrededor. Se frotaron la cabeza contra mi cuerpo antes de acostarse, asegurándose de que su cuerpo estuviera siempre en contacto con el mío. Acababan de verme rechazar una invitación de apareamiento, lo que significaba que no necesitaba espacio privado y podía acurrucarme. Los leones eran animales extremadamente sociables, y acurrucarse así era parte de la vida cotidiana. Y como su nuevo rey, todos querían abrazarme y darme pequeños cariños. Derrotaste a un soltero hace apenas unos días tú solo, dijo ella, el respeto y la admiración en su voz eran tan densos que pude sentir que hacían cosquillas en mi orgullo. ¿No te basta con eso? Preguntó ella. Todavía recuerdo mi última cacería. La sorpresa y el asombro en sus rostros cuando abatía un búfalo macho adulto yo solo. Créanlo o no, fue mi mejor cacería hasta la fecha, pues abatí al macho sin apenas estrategia. Supongo que intentar impresionar a mis nuevas hembras me había dado fuerza. Simplemente me acerqué a un soltero que se había alejado demasiado de la manada y lo derribé. Así de simple.
Estaba mejorando en la lucha contra ellos y también en matarlos. Los búfalos no son los animales más grandes de la sabana, ¿verdad? Dije mientras respondía brevemente a la otra hembra que me estaba acicalando la melena. Creo que se llamaba Nia. Intentaba recordar su nombre, pero aún así cometía pequeños errores de vez en cuando. ¿Entonces planeas cazar un elefante? Preguntó con una ceja levantada. Eventualmente, dije, pero casi podía sentir físicamente el peso de mis propias palabras. ¿Dudas de mí? Volví a preguntar cuando la vi mirándome a los ojos. No me atrevería, dijo ella rápidamente. Es lo que me sorprende tanto, añadió, que no dudo de ti. Bueno, esas fueron palabras peligrosamente dulces. Las leonas tenían esa forma de penetrar el corazón de un león, incluso si querían seguir siendo extraños. Quizás así las diseñó la naturaleza, para brindar ese consuelo y amor. Tanto mental, física como espiritualmente. Mientras hablábamos, mis otras 4 leonas me acurrucaban por todos lados. Eran más suaves de lo que uno podría creer, y sus frecuentes lamidas y acomodo hacían que el simple hecho de estar a su lado fuera placentero. La sensación valió la pena morir por ella. ¿Sabías que ese una vez cazó un hipopótamo con los reyes antes de los antiguos reyes? Comentó Nia desde mi lado. ¿En serio? Pregunté. Al hablar de los reyes anteriores a los antiguos, debían de referirse a los reyes que gobernaron incluso antes de los hermanos Buckley. Así que eso fue hace al menos 4 años. Lo hizo, confirmó Amoura. Bueno, ¿dónde está? Pregunté por ella y miré a mi alrededor. No tardé mucho en encontrarla tumbada a la sombra de un árbol en la colina. Cuando sintió mi mirada se giró hacia mí. Ven aquí, le ordené, y ella lo hizo obedientemente. Cuando se acercó, volví a preguntar. Dicen que cazaste un hipopótamo antes. Cuéntamelo, me interesa. Amora se apartó de mi lado, con la cabeza apoyada en mi espalda. Encontró un lugar cerca de mí y se acostó allí. Era una de las leonas que se oponía ferozmente a mí al principio, así que era un poco tímida. Así que tuve que tranquilizarla dando el primer paso y presionando mi cabeza contra la suya. Ella se relajó visiblemente y empujó su cara dentro de mi melena por unos segundos antes de volver a salir a tomar aire. Y luego empezó a contar su historia. Era la estación seca. Los ríos se habían llenado de lodo y griega. Fue uno de esos momentos vitales para una manada de leones. Un momento de socialización. Y por un momento, me entregué a la calidez de su presencia. El hecho de que una vez fuimos enemigos se estaba olvidando poco a poco. La verdad de que maté al padre de sus cachorros se desvanecía en la irrelevancia. Y poco a poco, el orgullo se fue convirtiendo en lo que siempre estuvo destinado a ser. No solo una banda de cazadores y asesinos preparados, sino también una familia. Capítulo 98. Primer punto de vista. Un mes después. 3 años, 3 meses. Continué con mi rutina de caza habitual, que consistía en al menos una presa cada 3 días. Pero eso no significaba que el resto de la manada se quedara de brazos cruzados. De hecho, todo lo contrario, ya que les pedí que siguieran mi rutina de caza. Me aseguré de que todas las leonas de la manada participarán en la cacería. La rotación de grupos de caza tenía sentido en términos de eficiencia, pero no era lo que yo buscaba. El entrenamiento en sí mismo era la actividad más ineficiente por naturaleza, así que olvidémoslo por completo. La cuestión era que quería que mi leona fuera ágil. Quería que fuera fuerte y ágil. Si no lo hacía, me temo que engordaría y se volvería perezosa con el aumento de su dieta. Necesitaba que fueran fuertes para la guerra que se avecinaba. No regresaría a las tierras del reino cargando con el equipaje. Necesitaba verdaderos guerreros detrás de mí. No estaba seguro de lo que Scar me tendría preparado, pero me prepararía para lo que fuera. Por otra parte, he puesto en práctica mi idea de ser una manada de leones nómada. Estábamos en constante movimiento, sin dormir nunca más de 2 días en el mismo lugar. Mi reino era vasto y quería que mi presencia se notara en todas partes. No permitiría que unos renegados vivieran en paz en algún rincón de mi territorio como antes. No, era mío. Me lo gané y no lo compartiría. Podría simplemente seleccionar la región con más recursos y terreno de caza y establecer allí mi manada, como hicieron los hermanos Bali. Pero, por alguna razón, la idea de que otros vivieran y prosperaran en mi reino me irritaba solo de pensarlo. En ese momento, ya no estábamos en Mikoje, sino en algún lugar del centro de Serenity, y nos dirigíamos hacia el sur. La sabana estaba entrando en las últimas etapas de la larga temporada de lluvias, así que había verde por todas partes. El lugar donde nos alojábamos era una llanura abierta con pastos pequeños. Una manada de cebras pastaba aquí ayer y la manada abatió a 2, y nos dimos un festín.
Después, lo usamos como alojamiento para pasar el día. Me senté en medio de la manada. Había hembras a mi alrededor, sus cuerpos más pequeños se acurrucaban junto al mío a pesar de estar juntas. El resto de la manada estaba en mi campo de visión. Los cachorros jugaban al borde del grupo, intentando escabullirse en cuanto podían. Las madres los vigilaban mientras intentaban dormir durante la tarea. Me dolían un poco los músculos por la cacería de ayer. Pero aunque era un dolor físico, la sensación era reconfortante. Era un recordatorio de que mi cuerpo se estaba desarrollando y fortaleciendo. Fue tranquilizador, al menos para mí. Pero el momento de paz no duró mucho, ya que el violento aleteo de alas interrumpió la siesta de la tarde de todos. Grim aterrizó a pocos metros de mí. Se irguió al aterrizar, se arregló las plumas un par de veces antes de acercarse lentamente hacia mí. La leona se apartó para hacerle espacio y él los miró con aire de superioridad. Como diciendo, estuve con el rey antes que ninguno de ustedes. Soy su mejor y más leal súbdito. Ustedes no son más que putas y avariciosas. No, avariciosas. Sirven a cualquier rey. Yo solo sirvo a Leo, sea rey o no. Quizás sea mucho para decir solo con ver sus ojos, pero eso es exactamente lo que dicen, créalo o no. Finalmente, se paró frente a mí y, después de que le hice un gesto con la cabeza, comenzó su informe. Hay 2 leones a unos kilómetros de aquí. La última vez que los vi, estaban dejando marcas de garras en el suelo y dejando su olor, dijo, y eso me hizo ponerme alerta de inmediato. La leona que dormía también abrió los ojos, la noticia fue suficiente para despertarlas de cualquier somnolencia. Y de repente, todas las miradas se posaron en mí. Las mujeres, incluido el propio Grim, buscaban mi reacción. Estaba enfadado. ¿Frustrado? ¿Asustado? Mientras tanto, intenté disimular mi emoción. Había pasado un mes desde que maté a los hermanos Mbalí, y este sería mi primer desafío como rey. Y los 2 leones que están unos kilómetros más adelante son mis primeros rivales. ¿Dejando rastros, eh? Dije pensativo y luego sonreí. Dejar rastros en el territorio de un rey significaba que estabas listo para luchar contra ellos. Era una forma de dejarle una pista al rey sobre dónde encontrarte. Para que pudieras luchar por el trono. Que vengan, dije, y en ese mismo momento solté un rugido. No era un rugido particularmente fuerte, ni amenazante. Tenía el volumen de un rugido promedio y el ritmo era suave y apacible, como si les estuviera pidiendo a los leones que vinieran en lugar de decirles que se fueran. No fue una advertencia ni una amenaza, fue un faro. ¿Crees que puedes pelear conmigo? Entonces ven. Rugí 10 veces hacia el cielo y me detuve. Eso sería suficiente para que los desafíos supieran mi ubicación. Llama a tus pájaros Grim, diles que tienen un trabajo de limpieza, dije y Grim respondió con una sonrisa antes de despegar de regreso al cielo. Mientras tanto, la manada se preparaba para la pelea. La leona se levantó y vino hacia mí. Se frotaron la cabeza contra la mía brevemente al pasar junto a mí. Lentamente, todos tomaron su lugar detrás de mí. Ya no estaba en el centro de la manada. Ahora todos estaban detrás de mí. El lugar que consideran el más seguro del mundo. Que es mi protección. Por otro lado, permanecí en mi sitio, relajado. Los curiosos cachorros, arrastrados por sus madres, regresaron corriendo y se detuvieron a mi lado. ¿Vas a pelear con mi señor? Preguntó uno de los cachorros. Miré hacia abajo y vi que era Aisha, una cachorra que también era una de mis favoritas porque me recordaba a Nala cuando era cachorra. Sí. Porque al parecer algunos punks creen que podrían vencerme, dije, y los cachorros se rieron de mi respuesta. Mi relación con los cachorros era buena, sobre todo con las hembras, ya que formarían parte de la manada incluso después de crecer. No me odiaban por haber matado a su padre. Al contrario, estaban agradecidas de que las hubiera perdonado. Sus madres les dieron una buena educación. El ganador siempre tiene la razón. No es mi culpa, sino suya, que los antiguos reyes murieran. En primer lugar, la relación entre un león y sus cachorros no era como la de una madre. A menos que fueran los herederos, como Simba, a los reyes no les importaban en absoluto. Entretuve a los cachorros mientras esperaba. Una extraña mezcla entre jugar con gatos y un bebé adorable. En unos 10 minutos, aparecieron al final del horizonte como pequeñas sombras. Rugí una última vez. Ven. Corran de regreso con sus madres y anímenme, dije y me reí entre dientes. Recuerden, todos morirán si pierdo. Los cachorros simplemente se rieron, como si estuvieran seguros de que no perdería esta pelea. Quizás mi breve enfrentamiento con sus madres dejó una cicatriz permanente en sus jóvenes mentes, viéndolo como algo invencible. Los cachorros siguieron mis órdenes y corrieron torpemente hacia su madre.
El mayor, al no ser adulto, corrió con sus hermanos menores y ganó la carrera gracias a su mejor coordinación. Giré la cabeza y los observé con una sonrisa. Pero esa misma sonrisa desapareció al volverme hacia adelante. Y entonces mi cuerpo cobró vida. Su hedor me impulsó a entrar en modo de batalla y sentí mi cuerpo tensarse, listo para explotar desde mi posición sentada. Exhalé un suspiro caliente y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Aún no me movía. En cambio, controlé la emoción y las ganas de salir disparado. Necesitaba que se acercaran para que no pudieran escapar. No tenía intención de dejarlos con vida. Siempre fui más brutal que otros leones, matando a tantos pícaros solo en los últimos 3 meses que perdí la cuenta. No iba a dejar el hábito solo porque me convirtiera en rey. Escuché susurros entre las leonas mientras los dos retadores se acercaban a mí. Son grandes y feroces. Y son dos. ¿Qué probabilidades hay de que perdamos al rey tan pronto? Preguntó un alirio con un leve tono de preocupación. Los antiguos reyes eran más grandes y feroces. Y eran 3, respondió otra leona. Era la voz de ese. No creo que tengamos nada de qué preocuparnos. Sonreí ante el comentario y para entonces los dos retadores estaban a menos de 10 metros de distancia, así que me puse de pie. Se quedaron paralizados cuando me puse a gatas. No sabía por qué, pero estos supuestos granujas siempre subestimaban mi estatura al ponerme de pie. No solo era más alto, sino mucho más ancho y corpulento que ellos. Mi melena cobró vida, ya no caía como el pelo normal, sino que se expandía como una forma de intimidación. La melena negra se distinguía fácilmente como una muestra de fuerza y testosterona. En ese momento, los buitres bailaban en el cielo. Tras quedarse paralizados un buen rato, finalmente superaron su miedo y dieron un paso adelante. Pero, al observar con atención, se notaba que el paso era mucho más corto y cauteloso. Es demasiado tarde para tener miedo, les dije. Oyeron mi comentario y su orgullo los hizo burlarse. Pero no se molestaron en acelerar el paso. Cuando estaban a unos 5 metros de distancia, hablaron. Me llamo Rondo, dijo uno de ellos. Este tenía una melena más espesa con las puntas oscuras. Y yo me llamo Jabari, dijo el otro león. Era el más grande, pero también más joven. Su melena apenas tenía manchas oscuras y su cuerpo estaba libre de cicatrices. No me importa, dije, y finalmente salí como una inundación. Los dos retadores retrocedieron un instante, pero, por si acaso, me atacaron de frente. Estaba seguro de que debía ser aterrador correr hacia mí en lugar de alejarse cuando los ataqué con toda mi fuerza. En apenas unos segundos, nos encontramos en el medio. Si hubiera chocado con ellos, sabía que se rendirían, pero no lo hice. En cambio, perdí el impulso brevemente antes de que colisionáramos y, tal como lo preví, uno de ellos se abalanzó sobre mí. Pero debido a esa pequeña pausa, su cálculo falló por completo y se abalanzó al aire. Rugí y le di un zarpazo en la cabeza. Mi precisión fue perfecta y aterricé de bruces. Mis garras, más parecidas a hojas de marfil que a algo natural, desgarraron la mejilla y el músculo del rostro del joven león. Se desangró, y la fuerza de mi ataque lo dejó inconsciente de un solo golpe. Su cuerpo cayó al suelo, más muerto que vivo. El otro león se abalanzó sobre mí. Retrocedí un paso, pero me mantuve firme. Era una montaña viviente que él jamás podría mover. Echó la cabeza hacia atrás, abrió la mandíbula y me agarró por el hombro. A cambio, flexioné el hombro y su mandíbula no logró penetrarme. Sus colmillos no lograron perforarme, y solo dejó rasguños superficiales que apenas llegaban a mi piel. No me defendí al instante. En cambio, esperé mientras sus brazos me rodeaban el cuello y sus garras intentaban clavarse en mi piel gruesa y flácida. Golpeó la cabeza con violencia, intentando arrancarme trozos de carne. Pero no hicieron nada. En su intento de sacarme sangre, solo brotó una verdad escalofriante. No pudo hacerme nada ni siquiera cuando tuvo la oportunidad. Hice un movimiento. No tomé en cuenta su resistencia, pues los aparté con facilidad. Sacudí la cabeza y luego lo mordí en el cuello. Mi mandíbula se aferró a piel, músculo y crin, y no distinguí los 3. Solo apreté con más fuerza. Salí disparado y giré el cuerpo. Luego, le di un golpe al león y lo tiré al suelo. Su cuerpo se estrelló contra el suelo con un golpe sordo y sin darle oportunidad de levantarse, lo agredí en ese mismo momento. Fue entonces cuando realmente abrí al león. Sus patas salieron agitadas con garras afiladas, pero las mordí y se las arranqué. Fue un instinto alejarme de las garras, pero una vez que ignoras ese instinto y muerdes, es bastante fácil arrancarlas. Como dedos. Su mandíbula se abrió de par en par, con colmillos afilados, listos para defenderse.
Pero la mía se abrió aún más, y le mordí el hocico y le aplasté la cara. Él gruñó en protesta, pero unos segundos después, cuando le saqué las costillas y su melena estaba por todas partes menos en su cara, comenzó a gritar. En ese momento, el otro león despertó y se estrelló contra mi costado. No le presté atención mientras intentaba morderme y arañarme. Me hizo algunos cortes y heridas, pero no lo suficiente como para merecer atención inmediata. En cambio, estaba completamente concentrado en atacar al otro león. Solo me detuve cuando dejaron de gritar y había sangre por todas partes. Un profundo silencio llenó el aire cuando dejó de gritar. Su amigo también se estremeció y se alejó de mí tambaleándose, incrédulo. Era incredulidad ante su propia impotencia. Estaba matando a su amigo, quizás a su hermano, pero él no podía hacer nada para detenerme. Finalmente, me giré hacia él. Él siguió retrocediendo. Tenía un poco de carne y sangre en la boca, así que la mastiqué unas cuantas veces antes de escupirla, dándome cuenta de que era de un león. No tenían muy buen sabor. De hecho, ningún depredador sabe bien. Ni siquiera los babuinos. El león finalmente huyó tras retroceder unos segundos. Su miedo superó a su orgullo. ¿Alguna vez has oído la frase, nunca corras y le des la espalda a un depredador? Había una razón para eso. Mis instintos gritaron al ver su cuerpo huir y mi cuerpo se movió sin una orden clara. Tras darme cuenta de que lo perseguía, no me molesté en detenerme. Era rápido y ágil. Quizás si esto fuera una carrera, me ganaría. Pero en una explosión de velocidad en distancias cortas, ninguna criatura de la sabana podía competir conmigo. Aceleré rápidamente, alcanzando mi velocidad máxima antes que él, a pesar de que corrió primero. Y entonces salté sobre su espalda. Su cuerpo se desplomó bajo mi peso. Su vientre y su cara quedaron arrastrados por la tierra antes de que nos detuviéramos. Podrías haber muerto mientras luchabas, pero en lugar de eso elegiste morir en desgracia, comenté antes de acabar con su vida aplastándole la parte posterior del cráneo. Con la boca ensangrentada y una melena que parecía roja en lugar de negra, miré al cielo y solté un rugido victorioso. Yo soy el rey. Y esto seguirá siendo así durante mucho tiempo. Todos los retadores quedan advertidos. Capítulo 99. Primer punto de vista. Un mes después. 3 años, 4 meses. Han pasado 2 meses desde que asumí el control de la manada y las cosas han vuelto completamente a la normalidad. Incluso el fantasma de los antiguos reyes había desaparecido. Su nombre no se había mencionado en semanas. Todas las hembras llevaban mi aroma y mi semilla, sin rastro alguno del antiguo rey en sus cuerpos ni en sus mentes. Su anterior gobierno y gestión quedaron en el olvido, pues cambié muchos aspectos de la manada. La jerarquía, los favoritos, el estilo de caza, el calendario de caza e incluso la forma de vida. El orgullo no era solo mío, sino que había sido moldeado a mi imagen y a mi gusto. Y los cachorros, el último legado de los antiguos reyes, también se habían olvidado de ellos. Toda su admiración recaía en mí, y yo era su ídolo. Querían formar parte de mi legado, no de los reyes muertos. Cuando tenía vuestra edad, luché con un leopardo y gané, les dije a los cachorros que se reunieron a mi alrededor. Había un total de 10. 6 de ellos tenían alrededor de 8 meses, y los otros 4 estaban cerca de la etapa subadulta. Había 3 machos entre ellos. 2 de la camada de 8 meses y uno del grupo mayor. Tu edad no es excusa para ser mediocre. Tienes que empezar ahora si quieres crecer como yo, dije con un gesto sabio. Era raro que me gustara interactuar con los cachorros. Eran tan inocentes y puros, a diferencia de la naturaleza, que era cruel e implacable. Además, serían la última camada de cachorros por un tiempo, así que quería pasar tiempo con ellos mientras aún conservaban su inocencia. Tras pensarlo mucho, he decidido no tener cachorros por ahora. Hasta que recupere las tierras del reino, las crías solo serían una debilidad vulnerable, no una alegría. Quizás te preguntes cómo iba a evitar tener un cachorro cuando tenía un estilo de vida tan sexual, pero la respuesta estaba en nuestra biología. Los leones tenían una tasa de fertilidad muy baja. Para fecundar a una hembra en celo, debían aparearse hasta 50 veces al día durante una semana. Así que, si no se lo intentaba activamente, era casi imposible tener un cachorro. Yo también tenía solo 3 años, lo que significa que aún no estaba completamente maduro sexualmente como debería estar. Hoy en día, evito preñar a una hembra repitiendo el ciclo. Había muchas hembras aptas, así que elegía algunas y me apareaba con ellas antes de pasar rápidamente a otras al día siguiente. Esto asegura que ninguna tenga la oportunidad de quedar preñada. Esa fue la estrategia que se me ocurrió tras descubrir que tenía un pésimo juego de retirada, y que cuando lo hacía, las hembras se enojaban muchísimo.
Algo sobre querer mi esencia dentro de ellas, y que ese era el propósito del apareamiento. Sí, parecía que solo las leonas con eyaculación eran aceptadas en la sociedad de los leones. Aunque no me quejo. ¿Pero cómo? ¿Cómo luchaste contra un leopardo cuando eras un cachorro? ¿No eras débil y pequeño como nosotros? Preguntó uno de ellos. Lo era, pero no se trata solo del tamaño en una pelea. Si no, ¿cómo podría abatir a un búfalo yo solo cuando pesan el triple que yo? Dije, enseñándoles. Pero aún así fue una pelea muy difícil. Perdí mi cola en esa pelea, mientras que le arranqué un ojo al leopardo, dije, y los cachorros se maravillaron con la historia. Me recuerda un poco a cuando les contaba esto a otros cachorros cuando era joven. Nunca se cansaban de oírlo. Perdí mi cola por culpa del leopardo, y fue una de las peores cosas que me ha pasado en la vida. Así que no quiero ni oír hablar de alguien que intenta cortarse la cola para volver a ser como yo. ¿Entendido? Pregunté, a lo que los cachorros asintieron. Algunos bajaron la mirada con vergüenza. Sí, eso pasó varias veces, y sus madres se quejaron conmigo. Fue tan gracioso como preocupante cuando lo escuché por primera vez. Entonces, ¿qué puedo hacer para ser como tú? Se escuchó otra voz, esta con un matiz de madurez. No era una voz grave todavía, pero se acercaba. Me volví hacia el cachorro macho, que se acercaba a la edad adulta. Se llamaba Zael. Me miró fijamente a los ojos y esperó mi respuesta. Diría que era el que menos me gustaba. No tenía el encanto de un cachorro cuando lo conocí, y ahora, había una chispa en sus ojos. Una manada en ciernes. Pero sonreí de todos modos. Entrégate a la actividad. Cuanto más uses tu cuerpo, más fuerte se volverá. Aprende a moverte, aprende a correr, aprende a cazar y aprende a luchar. Una y otra vez hasta que ya no quieras hacerlo. Luego, hazlo un poco más. También come tanto como puedas y duerme tanto como puedas, dije, y mis ojos estuvieron fijos en los suyos todo el tiempo. Él asintió agradecido antes de apartar la mirada con ojos pensativos. Yo también volví a concentrarme en los cachorros más jóvenes, que saltaban emocionados, pues les había revelado mis secretos. Me reí entre dientes. Saberlo era una cosa, pero ponerlo en práctica era otra. Muchos saben lo que deben hacer, pero aún así mueren sin hacerlo. Después de eso, entretuve a los cachorros un poco más. También tuvimos un duelo divertido, donde mi pata contra 6 de ellos. Fue un buen pasatiempo mientras esperaba noticias de la leona. Ninguno de ellos estaba por ningún lado en ese momento, porque estaban cazando. Por eso estoy cuidando niños. Las separé en dos grupos. Por un lado, estaban las leonas mayores y las jóvenes, que aún no eran cazadoras expertas. Así que estaban cazando presas normales. Eran 8 en total. Por otro lado, tenemos a la leona principal. Eran excelentes cazadoras con un éxito absoluto desde que aprendieron a trabajar con los buitres. Pero no las envié a cazar una presa normal. Estaban cazando un búfalo. Eran 10 en total. Oí el sonido de tenues rugidos y gruñidos a lo lejos. Tan solo por el sonido, se notaba que las hembras forcejeaban con fuerza. Pero el hecho de que pudiera oírlas significa que al menos lograron ejecutar el plan inicial. Alejar al búfalo objetivo del resto de la manada. Me habían visto cazar un búfalo solo numerosas veces, así que sabían qué hacer y la pregunta es, ¿podrían hacerlo? Unos minutos después de oír eso, vi a Grim volando hacia mí desde lejos. Les dije a los cachorros que se alejaran y que tenía trabajo que hacer, y obedecieron mis órdenes. ¿Y entonces? Le pregunté a Grim cuando aterrizó a mi lado con un batir de alas. Casi lo lograron. Pero entonces los búfalos se dieron cuenta de que no eran ustedes, así que se unieron para atacarlos, dijo, y negué con la cabeza con un suspiro. ¿Qué está pasando ahora? Pregunté de nuevo. 2 solteros los persiguen, ninguno de los cuales es su objetivo inicial, así que están ilesos. La manada los está guiando hacia ti, dijo. Ah, así que por eso los oí. No porque tuvieran éxito, sino porque corrían hacia mí en busca de ayuda, dije, y no pude evitar reírme. Bueno, cazar un búfalo no era fácil después de todo. ¿Alguna muerte? Ninguno, respondió Grim rápidamente. Al menos nadie murió, qué bueno. Lo que no los mata solo les enseña. Quizás tendrían más suerte la próxima vez. Ayúdenlos a traerme los búfalos, dije, y Grim voló hacia el cielo una vez más. Mientras tanto, me levanté y empecé a estirarme para calentar. Tenía los músculos tensos, así que los aflojé mientras esperaba. Con la guía de Grim, no tardó mucho en aparecer la leona y los búfalos en el horizonte. Los leones se turnaban para frenar a los búfalos mientras corrían. Algunas leonas se enganchaban a los machos mientras las demás corrían. Y luego se intercambiaban, y el ciclo se repetía.
Pero en el momento en que me vieron a lo lejos, todos dejaron de pelear y vinieron corriendo hacia mí. Los búfalos bramaron y comenzaron a correr en estampida tras ellos. Cuando no se les frenaba, podían ganar impulso, de modo que avanzaban tras la manada como fuerzas imparables de la naturaleza. Pero las leonas eran mucho más rápidas, así que no corrían peligro. Me alcanzaron rápidamente y me adelantaron corriendo una a una. Disminuyeron la velocidad al pasarme porque sabían que el peligro terminaba allí. En cambio, yo avanzaba lentamente. En apenas unos segundos, las 10 leonas pasaron corriendo junto a mí, y solo estábamos yo y los toros furiosos. No tuve que hacer nada. Cuando los ojos míopes del búfalo finalmente me vieron, entraron en pánico y se detuvieron. Se les entumecieron las patas y resbalaron por el suelo, levantando tierra en un intento de frenar. Se detuvieron a unos 25 metros. Yo también me detuve. Por un momento, nos miramos fijamente. Los búfalos bramaban al aire, desprendiendo humo por el hocico mientras hundían sus pezuñas en la tierra. Solté un gruñido bajo y caminé hacia ellos. Esta vez, mi cuerpo estaba a punto de explotar. No fue una simple zancada, más bien como si los estuviera acechando a plena vista. Eso fue una señal clara de que no iba a dejarlos ir. En una situación de lucha o huida, los búfalos siempre pelean. Así que uno de ellos sacudió su enorme cabeza con sus cuernos mortales antes de abalanzarse sobre mí. Salí disparado en ese mismo instante, no alejándome, sino directamente hacia el toro. Caza del búfalo 101. Nunca permita que un búfalo gane impulso. Acorté la distancia entre nosotros en un instante. Pero fui ágil al acercarme al búfalo, porque intentar alcanzar al tanque viviente con fuerza bruta era cortejar a la muerte. Literalmente. Otra lección. El búfalo tiene una fuerza muy lineal. Si te apartas de su camino, puedes evitar cualquier peligro. Lo complicado aquí fue la confianza y la calma ante la muerte. Y la tenía a raudales después de cazar casi 100 búfalos. Me hice a un lado en el último segundo, con mi reacción felina a flor de piel. Le clavé las garras en el costado de la cara, desgarrándolo mientras me hacía a un lado. El búfalo sintió el dolor y giró la cabeza para evitar que mi garra le hiciera más daño. Sumado a su instinto de sacudir la cabeza hacia mí, su impulso cambió repentinamente. Le di un golpe en el hombro con la pata y ese fue el golpe final. El búfalo gritó al perder el equilibrio y se estrelló con fuerza contra el suelo. Su cuerpo gigantesco apartó tierra al caer. Reaccioné de inmediato. Abrí la mandíbula y me abalancé, no hacia su cuello, sino hacia sus patas. Con mi mandíbula entrenada, que superaba la fuerza de mordida de cualquier otro felino grande, rompí fácilmente el delgado hueso del búfalo. Su hueso estaba hecho para soportar su enorme peso, pero una fuerza aplastante desde un costado lo rompió fácilmente. Quedó como espaguetis. Se oyó un rugido de agonía y me aparté de inmediato. En ese instante, el otro búfalo se abalanzó sobre mí, pero falló por completo. Su ataque, en cambio, impactó a su amigo caído. Enseguida se dio cuenta de su error y se volvió hacia mí. Pero al hacerlo, pisoteó a sus amigos varias veces. Una auténtica definición de estupidez y poder, comenté. Los chistes sobre la estupidez y el cerebro pequeño de los toros eran totalmente ciertos. El toro volvió a embestirme y volvía a cortar la distancia. Esta vez, el toro apenas arrancó, así que apenas tenía fuerza. Pero eso también le permitió mantener mejor el equilibrio. Me aferré a la cabeza del búfalo y mis patas traseras crearon líneas mientras el toro se lanzaba hacia adelante. Otra cosa era que los búfalos no daban tanto miedo cuando sabías lo que hacías. Era más poderoso que yo, pero yo tampoco era un depredador al que pudiera convertir en un muñeco de trapo a estas alturas. Mi ventaja en la lucha libre era que podía pararme sobre mis patas traseras y usar la parte delantera para agarrar. En cambio, el búfalo solo podía avanzar sin usar las manos. Y cuando fuiste consciente de esas ventajas y las aprovechaste, de repente no fue tan difícil derrotar a la bestia. Un mugido estruendoso, y entonces el búfalo se desplomó. Inmediatamente lo monté y le apreté la boca y la nariz. Mi mandíbula se clavó en su cráneo y comencé a asfixiarlo. Lo sujeté con mi peso. Estaba de lado, así que no podía levantarse. Tenía los músculos del cuello fuertes, pero no algo que pudiera ayudarlo a escapar. Se revolvió violentamente, pero lo controlé. Se atragantó con su propia sangre que estaba en mi boca. Su resistencia solo lo asfixió más rápido y, antes de que pasaran 2 minutos, el búfalo estaba inconsciente. Después de terminar, volví con el otro búfalo. Con la pata herida, no podía levantarse. Estaba rodeado de nuevo por las leonas y esta vez lograron abatirlo. Supongo que iba a ser otra fiesta con estos dos solteros. Capítulo 100. Tercer punto de vista.
Tierras del orgullo. El cielo tenía el color de un hueso viejo y el viento ahora traía polvo. No era demasiado, solo un toque, pero había un susurro de sequedad adherido al pelaje de Nala mientras caminaba por la sabana. Miró a su alrededor, a su hogar, muy diferente de lo que recordaba. Era como si entrara en un nuevo lugar, una nueva región, aunque nunca se fue. La hierba seguía verde, pero más fina, más rala y quebradiza en los bordes. Los innumerables árboles en el horizonte aún no habían perdido sus hojas, pero se mecían menos con vida. De hecho, su balanceo parecía más bien un gemido de cansancio. Y debajo, el suelo se sentía más duro de lo debido. Ya no era esa tierra blanda y húmeda que podía soportar cualquier vegetación. Ahora solo valían arbustos y hierbas afiladas. La sequía que se veía en las películas ya estaba sobre ellos. Y esto era solo el principio. El futuro no era propicio para el reino de Perrydelands. La mayoría de los animales se marchaban, y muchos más ya se habían marchado. Nala continuó caminando por la llanura hasta que una sombra se proyectó sobre ella. Levantó la vista y vio la roca del rey a lo lejos. El sol poniente proyectaba sobre la vieja roca una sombra gigantesca. Pero mientras Nala seguía caminando hacia esa estructura, no sentía calor ni una sensación de hogar. De hecho, todo lo contrario. Se le erizaba la piel al acercarse. Las sombras tenían ojos. Llenas. Ahora estaban por todas partes. Ya no se limitaban a las afueras del reino. Se pavoneaban por las llanuras como si pertenecieran a ese lugar. No solo se reproducían rápidamente, sino que también se multiplicaban gracias a la llegada de otros clanes de hienas del exterior. La cantidad de hienas ya no era comparable a la que debería ser, ni a la que aparecían en las películas. Eran el doble, no, fácilmente el triple. Todo por culpa de cierto león y su promesa de regresar en 2 años. Scar estaba asustado. Mataría a cualquiera que dijera eso en voz alta, pero sus acciones lo gritaban. Se preparaba, por todos los medios posibles, para el regreso del león al que temía. Se notaba en la forma en que no limitaba a las hienas y las dejaba vagar libremente y multiplicarse. Se notaba en su desesperación por tener cachorros y ganarse el apoyo de la leona. Se notaba en la forma en que entrenaba su propio cuerpo, imitando lo que hacía Leo cuando aún pertenecía a la manada. Scar estaba haciendo todo lo posible para proteger lo que obtuvo pero no merecía: la corona. Nala observaba todo esto con gran rebeldía en sus ojos. Su mente estaba en constante preocupación y reflexión. A menudo, sentía que era la única a quien le importaba. Los demás parecían ya resignados a su destino. Intentó ignorar al clan de hienas que roían huesos viejos y merodeaban por la roca del rey como malas hierbas. Pero fue difícil cuando la recibieron con risas y risitas desagradables. Las hienas aún no tenían permitido entrar en las rocas del rey, pero cada día traspasaban sus límites. No pudo evitar sentir rencor una vez más. Los carroñeros estaban despejando, creciendo sin control. En ese momento, no eran ellos, sino Scar, quien les era leal. La dinámica de su poder estaba cambiando sutilmente. Después de todo, si las hienas decidieran apoderarse de todo el reino, podrían hacerlo cualquier día. Nala trepó la colina rocosa con la facilidad y flexibilidad que le caracterizaban. En apenas unos segundos, llegó a la entrada de la guarida y se alejó de las hienas. Ella entró y solo un silencio silencioso la saludó. Parecía que la roca del rey había perdido la vida y la alegría. De nuevo, no pudo evitar recordar lo animada que era la manada cuando Mufasa aún era rey. Si ella también fuera un león, tal vez podría derrocar al rey y restaurar el reino como era una vez. «Oye», la voz de Zuri llegó desde la esquina. Nala miró hacia la voz y vio a una Zuri tendida entre un pequeño grupo de leonas. La mayoría de la manada había salido a cazar, incluido Scar. «Volviste temprano», dijo Zuri. «¿Encontraste algo interesante?» «Es precisamente porque no encontré nada interesante que regresé antes», respondió Nala mientras caminaba hacia ellos. Frotó su cabeza contra la de Zuri para demostrarle cariño antes de acostarse a su lado. Se acurrucó entre otras leonas y buscó el calor que aún le quedaba en la manada. Cuando se encontró en una posición cómoda, continuó: «Olvídense de las cosas interesantes, ya casi no hay nada ahí afuera». «¿No encontraste otros animales?», preguntó Zuri. Nala negó con la cabeza. «Nada», dijo, «ni una sola manada. Ni siquiera pájaros. O se fueron todos hacia el borde del reino o se fueron directamente. Eso es preocupante». «Pensé que al menos quedaban algunas manadas», dijo Zuri, con sus ojos ámbar mirando hacia afuera de la guarida. «Parece que cada día es peor que el anterior», dijo. «Pronto estaremos cazando insectos». Las otras leonas no hablaron, pero compartieron su preocupación. Asintieron solemnemente y se perdieron en sus pensamientos.
Bueno, menos mal que tenemos un experto cazador de insectos, dijo Nala con una sonrisa, finalmente contando una broma. Oh, por favor, sonrió Zuri, recordando cuando de cachorros cazaban insectos. Fue Simba quien los cazó por primera vez. El grupo de leonas pasó un tiempo juntos, disfrutando del último calor de la manada. Pero cuando el sol finalmente se puso en el horizonte y anocheció, un rugido interrumpió su paz. Scar ha regresado, dijo Zuri. Y parece que al menos ha cogido algo. Poco después, el resto de las leonas que habían ido de caza con Scar regresaron a la guarida. Tenían sangre en la boca, que se lamían de vez en cuando. Tenían el vientre hinchado, lo que indicaba que estaban llenas, a diferencia de las muchas hambrientas que permanecían dentro de la guarida. Los que salían de caza eran los favoritos de Scar. Los de espíritu rebelde rara vez eran invitados a cazar por el rey y, por lo tanto, rara vez tenían la oportunidad de disfrutar de una comida completa. Nala miró fijamente a su madre, Sarafina, al entrar. Todavía le impactaba la facilidad con la que esos leones mayores se sometían a las nuevas reglas. Personalmente, Nala se sintió traicionada. Por otro lado, Zuri los comprendió y comprendió que solo se estaban adaptando para sobrevivir. Apenas le dedicó una mirada a Sarabi cuando entró. Todas las leonas regresaron. La manada se dividió en dos grupos. Uno que salió de caza y regresó con la panza llena, y el otro que se quedó. El propio Scar no había regresado. En cambio, eligió disfrutar de la matanza en la cima de Pride Rock como solía hacerlo. Los miembros se acomodaron y se acurrucaron juntos para pasar la noche. Pero justo antes de que Nala se durmiera, oyó al rey llamarla por su nombre. Ella se animó de inmediato. Zuri la siguió. Ambas estaban en alerta máxima, pues no era común que el rey las llamara. ¿Qué crees que quiere?, preguntó Nala. No lo sé, respondió Zuri. No te vayas. Pero el rey insistió, llamándola una y otra vez. Al final, el rey insistió y Nala decidió atender su llamado antes de que el rey se enojara. Vuelvo enseguida, dijo y salió del estudio. Afuera, vio a Scar sentado al final de la cima de Pride Rock, frente a él había un impala medio comido, que probablemente era una de sus presas de la tarde. Nala, dijo Scar mientras giraba la cabeza sin mirar. Únete a mí. Fue extraño. Nala no podía expresar con palabras lo extraño que era que el rey la invitara así. Sin embargo, subió a la roca y se detuvo ante él. Scar se levantó y se alejó. Él le indicó con un gesto que se sentara donde él estaba antes, y ella obedeció. Come, dijo Scar. Ella no quería comer solo porque él se lo decía. Pero estaba hambrienta y con la carne justo delante de sus narices, no pudo contenerse y empezó a comer. Scar emitió un zumbido de satisfacción antes de caminar en círculos a su alrededor. Estudió su cuerpo de cerca mientras Nala se alimentaba de la presa. Todavía recuerdo cuando era solo un cachorro, tan testarudo y aventurero, comenzó Scar con voz profunda, mira cuánto has crecido ahora. Completamente desarrollado y maduro. Le puso la pata en la espalda y arañó suavemente la curva de su columna. Su tacto le puso los pelos de punta. ¿Estás lista para aceptar a tu rey?, dijo, y finalmente se detuvo detrás de ella. Se colocó encima de él y estaba listo para montarla. Así que eso es lo que quería, pensó Nala mientras tragaba un buen trozo. No había pánico en sus ojos, ni parecía sorprendida. Scar olió su aroma femenino como si estuviera tomando cocaína. El aroma podría ser igual de adictivo para un león, joven y fértil. Gruñó y estaba a punto de montarlo cuando Nala se giró repentinamente debajo de él. Gruñó en protesta, mostrando los dientes. Sus patas traseras patearon y sus garras lo arañaron desde el vientre hasta el final. El rey gritó. Nala rugió. ¡No! Lo viste en audionovelas héroe.